Vamos a leer en Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer allí lo que dice la palabra de nuestro Dios. Romanos 8, 1. ¿Todos hemos encontrado? Amén. Romanos 8, 1, iglesia, que a la letra dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué tal si oramos que Dios nos hable en esta noche? Soberano Dios, Padre Celestial, amado mío, es en tu nombre santo, mi Cristo, que me dispongo a predicar tu palabra. Te rogamos con el alma, Señor, que nos hables, que esta palabra quede guardada en nuestros corazones. Háblanos, Señor, transforma nuestras vidas. Necesitamos de ti. Unge mis labios, Señor, unge los oídos de mis hermanos para escuchar tu palabra y ser renovados mediante ella. En tus manos estamos y nos sentamos a la mesa. Gracias por darnos esta bendición de poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden estar cómodos, amada iglesia? El título de la predicación hoy es Viviendo en el Espíritu. De hecho, no es ni el título de la predicación. Si usted mira ahí en su Biblia, es el título que tiene el pasaje que acabamos de leer. Romanos 8, viviendo ¿en qué? En el Espíritu. Ahora, la pregunta sincera es, ¿qué es vivir en el Espíritu? Y es importante que usted y yo entendamos esto, porque de entender esto depende su éxito y mi éxito en la vida cristiana. De entender esto depende que usted y yo podamos dejar el pecado. De entender esto depende que el creyente deje de estar a toda hora sufriendo porque hay cosas del mundo y siente que ya va a caer. De entender cómo vivir en el Espíritu. El pasaje que leímos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en este texto, hermanos, se cae una mano de argumentos de los evangelios baratos que hay hoy en día. Porque hoy en día la moda es, no, eso que con una oración de fe, y entonces usted dice que yo acepto a Jesucristo como mi único salvador, y con decir eso ya usted va, prácticamente ya le tienen las alas y la aureola lista para entrar al cielo. Es el decir de muchos. Y entonces no hace falta bautismo, no hace falta congregarse, no hace falta ir a ninguna parte, no, usted con la oración de fe, o algunos dicen que la confesión de fe, y eso es un recital y que yo acepto a Jesucristo como mi salvador y que no sé qué, y eso suena muy bonito, de verdad que sí. Pero entonces aquí el versículo está diciendo algo, y es que hay una clave para que no haya ¿qué? Ninguna condenación. Es decir, no nos pueden acusar del pasado, no nos pueden acusar de lo que hicimos ayer, del pecado que cometimos, porque no hay ninguna condenación. No vamos al infierno, no hay ningún tipo de condenación. Sea de señalamiento, sea la muerte eterna, no hay condenación. Pero el texto, si usted y yo lo analizamos, dice: ¿para quién no hay condenación? Y hay dos claves para que no haya condenación en nuestras vidas. La primera es: ahora pues ninguna condenación hay ¿para qué? Para los que están en Cristo Jesús. Primera clave para usted no tener condenación en su vida o no ser condenado: estar en Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos hace la aclaración de por qué debemos estar en Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mire, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? He aquí todas son hechas. Por eso,
Por más que usted haga la oración de fe y la confesión de fe, si en su vida el alcohol sigue presente, el pecado sigue presente, con oración de fe y todo, eso no sirve. Porque leímos que la primera condición es estar ¿en qué? Y la característica número 1 del que está en Cristo Jesús es que las cosas viejas, ¿qué? Por eso, hermano, ese cuento de que yo acepté a Jesús, pero sigo viviendo como vivía, ese cuento es chino, ese cuento no sirve. Porque el aceptar a Jesús, hermano, es sinónimo de que nuestra vida da un giro de 360 grados. Por eso usted ve la pareja que vivían como perros y gatos en la casa, pero cuando él o ella aceptaron a Jesús, hermano, ya el ambiente es diferente. Y la gente lo dice, y los hijos lo dicen, y los vecinos lo dicen. Los vecinos dicen, no, gracias a Dios, ya no me tengo que gastar minutos para estar llamando a la policía para que los calmen, nada. Porque el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Entonces, lo primero para que no haya condenación en nuestra vida es estar en Cristo. Haberle aceptado a Él como nuestro único y suficiente Salvador. A través del arrepentimiento, es decir, yo me arrepiento, me duele. Arrepentimiento viene de ahí, de dolerme lo que yo hice contra el Señor y decir, yo he fallado con el Señor, tengo que arreglar mis cuentas. Entonces es ahí cuando yo me entrego en las aguas bautismales, me bautizo en el nombre de Jesús, haciendo una apología, ¿cierto? O haciendo una referencia a que soy enterrado ahí, el viejo hombre, es decir, esas cosas viejas. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando usted lo hunden en esa pila bautismal, es una simbología de que usted ahí está dejando ese hombre de pecado, ese hombre de maldad, ese hombre que le gustaba hacer lo malo. Y cuando se levanta, sale como un nuevo hombre para Cristo. Léase Romanos 9, si no estoy mal, ahí usted puede encontrar. Entonces, es importante estar en Cristo Jesús. Y después del bautismo, obviamente, que viene la perseverancia. Arrepiéntase y bautícese, pero siga pecando, nada hizo. Viene perseverar en este camino. Pero entonces esa perseverancia aquí lo dice de otra manera, y es lo segundo que usted y yo necesitamos. Los que no andan conforme a la carne, Romanos 8:1. Lo último que dice, Romanos 8:1, donde leímos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, primero, para que no haya condenación en nuestras vidas, el primer requisito es estar ¿en quién? En Cristo Jesús. Y el segundo requisito entonces es andar conforme al Espíritu. Esto también se puede traducir como perseverar en Él. Ahora, ¿cómo andamos usted y yo en el Espíritu? Porque pues esa palabra suena muy bonita y suena hasta mística, oiga, andar en el Espíritu. Y entonces una cosa emociona, iglesia, tenemos que andar en el Espíritu, pero no falta el que diga, bueno, ¿y yo cómo ando en el Espíritu? Para el mundo un espíritu es un ánima. Entonces no falta el que diga, pues, era convertirme en ánima. No, eso no existe, pero ¿cómo andamos en el Espíritu? Mire lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Entonces, el primer requisito para no estar en condenación es estar en Cristo, ¿cierto? Obedecerlo, aceptarlo, perseverar. El segundo requisito es andar en el Espíritu, hermanos. Si no hacemos así, eso no estamos en Cristo. Créame que no. Aquí es entonces donde vamos a entrar. En ese segundo punto vamos a meditar qué es andar en el Espíritu. Lo otro lo hablaremos después. Hoy nos compete hablar de esto. Gálatas 5:16. Digo pues, mire, ¿andad en qué? Vuelve a jugar. ¿Y cómo se anda en el Espíritu? Mire, la respuesta es sencillita, está ahí mismo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo ando yo en el Espíritu, hermano? Cuando no satisfago lo que quiere mi carne. Por eso hay hermanos que usted va a ver, hermanitos, diciendo, o algunos de nosotros hemos dicho, hermano, es que no sé, yo me bauticé y yo pensé que no iba a ser tentado, hermano, y a mí me siguen viniendo tentaciones, que es lógico. El problema no es la tentación. El problema ¿cuál es? Que usted satisfaga esa tentación. Es como el que no puede comer azúcar
y le traen ¿cómo se llama eso? Un algodón de azúcar, de las cositas rosaditas que venden en un palito. Y a él le gusta el azúcar y precisamente por estar de azucarero, como en mi caso, le quitan el azúcar. Bueno, a mí no me la han quitado, ojalá no me la quiten. Pero al personaje de este ejemplo le quitaron el azúcar y a él le gusta mucho. A él le traen el algodón. Él puede satisfacer o no esa necesidad, el algodón está ahí. Él sabe que si lo satisface y calma el antojo le va a hacer daño. Entonces, aunque él lo quiera, aunque le guste, él no lo hace. ¿Por qué? Por su bien. Asimismo es andar en el Espíritu. Hay cosas del mundo que en algún momento nos pueden llamar la atención y te pueden atraer. Pero de que el diablo mande el almuerzo a que usted se lo coma, hay mucho cuento. Y no satisfagáis los deseos de la carne, hermano, porque esto va a seguir pidiendo. Aunque usted y yo hemos aceptado a Jesús, seguimos en este cuerpo de carne. Y por eso dice que nuestros miembros batallan entre sí todos los días, hermano. Es que esa es la lucha de nosotros. Entonces que usted me diga que anda en el Espíritu, pero tiene por ahí su pecado escondido, vive de cualquier manera, eso no es andar en el Espíritu. Crees tú que andas, pero créeme que no. Para andar en el Espíritu debemos de abstenernos de hacer el pecado. Versículo 17 dice, ¿por qué? Mira, hermano, es que el Señor es tan lindo que el Señor a usted no le pide algo sin decirle por qué. Porque suele pasar que a veces nos falta el que se la da de profeta, de predicador y va y es que no podemos vivir en pecado, tenemos que vivir según el Espíritu. Pero lo dice de cuenta él, entonces no falta a alguien que con justa razón le pregunte, ¿y por qué tengo que vivir en el Espíritu? Porque sí, porque la Biblia dice, no, porque sí, no. El Señor a todos nos tiene un porqué. Y en el versículo 17 está el por qué debemos vivir en el Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hermano, debemos obedecer al Espíritu porque es la única manera de vivir cerquita de Dios. Porque la carne no quiere nada de Dios. Entonces, si yo satisfago a la carne, digo que estoy viendo en el Espíritu, no es real. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, porque la carne y el Espíritu son como el agua y el aceite. Eso no se mezcla. Entiéndase el Espíritu como Dios. Entiéndase el Espíritu como vivir para Dios. Entonces, el vivir para la carne y el vivir para Dios, eso no se mezclan entre sí. Y dice, estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Lo que hablábamos estos días, hay gente que dice, no, es que yo no voy a esa iglesia porque yo soy libre. Mentira. Aquí tenemos que hacer lo que dice otro, sea el diablo o sea el Señor, pero él lo dice. Tanto el Espíritu, es decir, hacer el bien, vivir para Dios, como la carne, es decir, hacer el mal, vivir para el diablo, eso se opone entre sí. Y combaten para que no hagamos lo que querramos, es decir, o le servimos a uno o le servimos al otro. La pregunta es, ¿a cuál le queremos servir? ¿A cuál le queremos servir? Sigamos leyendo entonces en Romanos 8, versículo 2. Lo que dice allí, Romanos 8, versículo 2, mire lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una ley, hermano, ¿es para qué? Para cumplirla. Hace poquito, si no estoy mal, salió la ley de que tenemos que andar ya los de moto con chaleco, con ese antirreflectivo, o reflectivo, yo no sé, con eso. Hermano, ¿y qué toca hacerlo? Cumplirlo, porque es que una ley, si no la cumplo, yo soy el afectado. Por eso aquí está diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso no es normal que un cristiano viva de caída en caída y de pecado en pecado. Porque la ley que teníamos antes de conocer a Cristo era ¿qué? El pecado. Y por eso usted veía que el borracho decía, esta es la última vez que tomo. Y si era la última vez que tomaba, pero por esa semana. A la semana siguiente tomaba otras 5 o 6 veces. Por eso usted veía que el que le pegaba a la esposa decía, amor, es que esta es la última vez que te pegué, me exageré. Y era verdad, era la última vez que le pegaba, pero ese viernes, al sábado, la volvía a sonar todo el día. Porque estábamos bajo la ley del pecado, es decir, aunque supuestamente éramos libres, había una ley que nos decía, usted es pecador y pequé, mijo. Y verdad, pecábamos.
Entonces el borracho cada día más borracho, el fumador cada día más fumador, el adúltero cada día más adúltero. Y por eso, hermano, vea, obviamente gran parte es decisión nuestra. Pero uno cuando ve a esa gente así, hermano, en pecado, uno no los juzga, créanme que uno siente tristeza. Porque uno sabe que en el fondo muchos de ellos, no falta el que sí, el que se ha matado haciendo pecado, adulterando, poniéndole cacho a la mujer, yo qué sé. Pero hermano, no falta el que de verdad no quiere hacerlo. Pero es que ellos están bajo esa ley de pecado. Pero ¿por qué esto no aplica para usted y para mí? Lo acabamos de leer. Porque la ley de ¿quién? ¿De vida en quién? Me ha librado de la ley del pecado. Es decir, nosotros ya no estamos regidos por el pecado. A nosotros ya no nos manda el diablo. Hay una ley nueva en nosotros y es la ley del Espíritu de vida. Es decir, es la ley de Cristo. Y esa ley por allá dice, sed santos porque yo ¿qué? Soy santo. Dice, sin santidad ¿qué? Nadie verá al Señor. Es decir, ya nosotros tenemos una ley diferente. Por eso, hermano, nosotros no podemos acolitar el pecado. Es imposible que un hermano que se llame creyente practique el pecado. Es imposible, porque a nosotros ya nos cobija una ley. Hay una ley diferente para nosotros, que nos dice que ya no somos esclavos del pecado, que ya no tenemos que estar esclavos de la botella, que ya no tenemos que estar esclavos de la depresión, esclavos de un mal hogar, nada. A nosotros, a nuestra vida ha llegado la ley del Espíritu, es decir, ha llegado una ley que nos da vida, y esa ley vino a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y nos ha librado de esa ley de pecado. Mira, hay un comentario de un personaje llamado David Guzik, que dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 1, lo que leímos, nos dice que somos libres de la culpa del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2, nos dice que somos libres del poder del pecado. Es decir, el versículo 1, lo que leímos ahorita, nos dice que somos libres de la culpa. Pero mire, si a usted hoy lo declaran inocente y mañana la vuelve a embarrar, ¿qué pasa? Sigue teniendo culpa. Entonces en Romanos capítulo 8 nos dicen que si estamos en Cristo Jesús somos libres del pecado. Pero en este versículo 2, hablando de la ley de Cristo, es decir, de la ley del Espíritu que nos libra del pecado, nos dice que somos libres del poder del pecado. Oiga, mire, tan lindo el Señor. No solamente nos declara inocentes del pecado, sino que nos da la fuerza y el poder para no volver a caer en el pecado. Un juez a usted le puede decir, lo declaro inocente por portar drogas. Pero si usted es un adicto, créame que el juez no le quita la adicción. Eso no lo hace sino Jesús, que dice, yo lo declaro libre. Yo lo declaro que usted no es pecador, pero además te voy a ayudar a que me sigas y a que no andes en pecado. Este es el único juez que hace eso. Versículo 3, miren lo que dice. Preste atención a esto, mis hermanos, vamos a centrarnos aquí porque esto es algo importante para entender cómo vivir en el Espíritu. Miren lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos entonces a dividir este versículo en 3 partes para que usted y yo entendamos por qué es importante estar en Cristo para poder vivir en el Espíritu. La primera parte dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿qué? Por la carne. Mire, un hombre de apellido Manson dijo, la ley de Moisés tiene derecho, pero no poder. La ley del pecado tiene poder, pero no derecho. La ley del Espíritu tiene derecho y tiene poder. Vamos a explicar entonces esto. Lo que decía el versículo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, primera parte. Por eso decían que la ley de Moisés tiene que derecho, es decir, lo que esa ley de Moisés decía, no matarás, no adulterarás, no ser idólatra, que no desee la muerte del prójimo, que esto, que lo otro, era verdad, es decir, tiene derecho, era real. Pero lo que decíamos, no tenía el poder de que la persona dejara de hacerlo.
Cuando llega esa ley, el fornicario decía, ay, estoy fornicando, pero no era capaz de dejar de fornicar. Y esa ley le mostraba el derecho, es decir, le mostraba que lo que estaba haciendo era pecado. Pero ahí estaba la debilidad de la ley, por eso decía que era débil en cuanto a la carne. Es decir, aunque la ley me decía lo que era malo, no tenía la capacidad de ayudarme a dejar de hacerlo. Entonces viene lo otro. La ley del pecado tiene poder, pero no derecho. Es decir, cuando estábamos bajo la ley del pecado, es decir, vivíamos haciendo lo que el diablo nos mandaba. Eso no era lo derecho, ¿o sí? El pecado no es lo derecho. Pero sí tenía el poder de mantenernos subyugados. No había nada que hacer, no teníamos la capacidad de permanecer en santidad. Queríamos obedecer a Dios, queríamos cambiar de vida, pero no éramos capaces. Y ahí se nos pasaban los días, los años y no éramos capaces. Porque la ley del pecado, aunque no tiene derecho, sí tenía el poder de mantenernos subyugados. Pero aquí viene algo importante, pero la ley del Espíritu, es decir, lo que Dios ha hecho ahora en nosotros, tiene el poder de mantenernos y también tiene el derecho. Es decir, es bueno, es lo derecho y el mismo Señor Jesús nos ayuda a permanecer en esa santidad. Dice la parte siguiente, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo así? Vamos a leer Hebreos capítulo 4 versículo 15. Enviando a su Hijo en semejanza de carne. Vamos a entender qué significa esto. Hebreos 4:15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, parecido a nosotros, pero sin pecado. Por eso allá en Romanos dice que mandó a su Hijo en semejanza, es decir, aunque era carne como nosotros, aunque le daba sueño como nosotros, le daba hambre como nosotros, sentía como nosotros, había una diferencia a nosotros, y esa diferencia es primordial, y es que él era ¿qué? Sin pecado. Ahí está la diferencia. Hay gente que decía, no, es que Jesús no sentía hambre. ¿Cómo no iba a sentir si era totalmente humano? Pero sin pecado. Ahí está. Ahí está la diferencia. Filipenses capítulo 2, versículo 7, también nos da un poco de luz acerca de esto. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho que semejante a los hombres. ¿Y por qué se hizo semejante a los hombres? Vamos a leer Salmos número 53, versículo 2, versículo 2 al 4. Salmos 53, versículo 2 al 4. Vamos a ver por qué se hizo semejante a nosotros. ¿Ya lo encontraron? Yo no, espérenme. Salmo 53, versículo 2, mire lo que dice. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La respuesta es la siguiente: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Ahí está la respuesta de por qué este Dios se manifestó en semejanza de hombre. También podemos reforzarlo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Mire lo que dice. Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Pero en quién? Hermano, es que eso es sencillo de entender. Por eso usted y yo tenemos que vivir en Cristo Jesús.
Por eso es que nosotros predicamos que no es que sean tres, que Jesucristo sea la segunda persona, sino que es la dádiva de Dios a través de ¿quién? Lo que nos permite que vivir en el Espíritu, lo que nos permite acceder al perdón de nuestros pecados. No es que Él sea el Hijo y que el Papá esté en el cielo esperando, sino que a través de esa manifestación en carne de ese único Dios, usted y yo podemos acceder a la salvación. Seguimos leyendo entonces, retomamos. Ya entendimos entonces por qué dice el versículo 3 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley no tenía la capacidad de ayudarnos. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ya entendimos, ¿cierto? Se manifestó en carne. ¿Por qué se manifestó en carne? A causa del pecado, lo leímos en Salmos, no había quien pagara el sacrificio, no había quien fuera perfecto, entonces ¿qué le tocó? Manifestarse, sencillo. Y el último pedazo dice, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo es esto? Que Dios condenó al pecado en la carne. La respuesta está en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5. Aquí entendemos claramente a qué se refiere con que Dios condenó o con que el Señor Jesús condenó el pecado en la carne. 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue ¿por qué? Y mire aquí, molido ¿por qué? Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? A eso se refiere que Él condenó el pecado. ¿En qué? En la carne. ¿Qué dice el versículo que leímos? Molido por nuestros pecados. Por eso la gente, muchos, ¿y por qué tenía que manifestar? Si es verdad que es solo un Dios, ¿por qué se tenía que manifestar en carne? ¿Cómo hace usted para pegarle a un espíritu? Yo le hago esa pregunta. Si Él hubiera venido así, siendo espíritu como es Él, dígame, ¿cómo hace para cumplirse eso de que fue molido? ¿Cómo muele usted un espíritu? ¿Cómo lo golpea? ¿Cómo le da latigazos? Por nuestros pecados, ¿cómo hace? Por eso, oiga, el Dios, vean, hermano, es que el Dios nuestro, delante de Él nadie, ni la nariz siquiera, nadie. Como sabía que tenía que hacerse, se humanó para poder que se cumpliera esa palabra. Molido por nuestros pecados. Ahí es donde se cumple lo que estaba en Romanos, que Él condenó al pecado en la carne, es decir, en su carne Él llevó todos nuestros pecados. Todos, hermano, todos. Por eso la bendición de usted y yo creer en este único y sabio Dios. Seguimos leyendo entonces, iglesia. Vamos en Romanos capítulo 8, versículo 3. Creo que nos va a tocar, hermanos, por motivo de tiempo, dividir esta enseñanza en dos partes. Vamos entonces a seguir leyendo hasta donde nos dé. Yo pues tipo 9, 9 y media los estoy soltando. No hay problema. Alguna vez en alguna parte un hermano dijo, hermanos, yo aquí, lo pasaron como a las 7, yo aquí predico hasta las 9 o 10. Y por allá uno dijo, hermano, predique todo lo que quiera, que yo a las 8 en punto me voy. Entonces, bueno. Entonces ya entendemos la importancia, ¿verdad? De lo que Dios hizo. Porque es importante la ley del Espíritu. Seguimos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo así que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros? Hermano, la ley es cumplida en nosotros en cuanto a la obediencia. Mire lo que dice Romanos 5:19. La ley es cumplida en nosotros en cuanto a la obediencia. Romanos 5:19. ¿Se acuerda que dijimos que la ley nosotros no la podíamos cumplir? Mire, aquí en este texto usted y yo, así no se haya grabado una de la predicación. Grábese esto. Aquí vamos a entender por qué es importante estar en Cristo.
Si la ley nosotros no la podíamos cumplir, ¿cómo es que la ley entonces se cumple en nosotros en cuanto a la obediencia? Es decir, ¿cómo es que pudimos obedecer esa ley? Romanos 5:19, mire, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién me dice? Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Por eso la importancia de usted y yo andar en el Espíritu, es decir, andar en Cristo. ¿Por qué? Porque usted y yo éramos pecadores, usted y yo éramos dignos de muertes. El ser humano sin Cristo sigue siendo digno de muerte. Y si no aceptamos a Cristo, es la recompensa que tenemos. Pero cuando yo estoy en Cristo, ya no se están viendo mis pecados, porque como estoy en Él, lo que se está viendo es que Él pagó por mí. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me hallara a Fran el sábado para Yarumal, pero ya no. Pero digamos que no se llama. Fran sabe que estos días lo saco, Fran, estos días lo saco. Digamos que íbamos a ir en bus, pues íbamos en la moto, pero íbamos a ir en bus. Fran no tiene cómo pagar el pasaje. Digamos que el pasaje vale 120 de aquí a Yarumal, que haría un robo, pero digamos que vale. Yo entonces voy y compro 2 tiquetes, uno para mí y uno para Frank. Frank sigue pelado, sin un peso para el pasaje, pero yo ya lo compré. Frank va detrás de mí, cuando nos vamos a montar el bus, si él va adelante y no lleva el boleto, lo devuelven. Pero si yo que tuve la plata y fui y compré los boletos, me subo y entrego los 2 boletos, aunque Fran venga detrás de mí, así este pelado, no lo paran, porque yo entregué el precio mío y el de él. Por eso usted y yo tenemos que estar, mis hermanos, en Cristo Jesús, porque hay un bus que va rumbo al cielo. Y usted y yo en nuestra humanidad no teníamos cómo pagar el valor del boleto del bus. Cuando Cristo muere en la cruz y lleva sobre él toda nuestra culpa, Él compró el boleto suyo y mío. Amén. Y por eso cuando yo estoy en Él, a la hora de subirme me exige que tengo que ser perfectamente santo. Amén. Pero como yo no soy perfectamente santo, cuando estoy en Él, lo que van a ver es el boleto que Él entregó, no mi culpabilidad y mi pecado. Y así usted y yo tenemos acceso derechito al reino de los cielos. Amén. Hermano, esto es glorioso. Ahí usted y yo entonces cumplimos la ley en obediencia. Y lo acabamos de leer, no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de uno. También usted y yo cumplimos la ley en cuanto al castigo. La ley que decía, usted pecó, tiene que pagar. Y eso, hermano, no se podía saltar. El Señor no se podía contradecir a sí mismo. Él dijo, si usted pague. En la antigüedad, la que se le hacía al marido, tenga su pedrada. Y ahí la mataban a punta de piedra. Usted ve en la historia, en la Biblia, cuando le llaman a Jesús una mujer y dice, la ley de Moisés dice que hay que apedrear a la muchacha. ¿Qué hacemos? Había que pagar. ¿Cómo pagamos usted y yo el castigo sin ser castigados? Es la pregunta del millón. Mire lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Miren, acompáñenme leyendo esto. ¿Quién llevó el mismo qué? Nuestros pecados, ¿en dónde? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? Y por cuya herida fuisteis sanados. Él pagó. Él llevó el castigo. Por eso cuando yo estoy en Cristo Jesús, ese castigo que yo merecía, no me llega a mí. Que el pecado tiene consecuencias acá, seguramente, fume toda la vida. Y póngale la firma que casi seguro le da cáncer en los pulmones. Hermano, y después de que me bautice, es que usted se bautizó, pero el humo que tragó, ¿qué? ¿Cierto? Trae consecuencias humanamente. Pero ya tenemos quién pagó el castigo peor, que es la muerte eterna. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo.
Sigamos leyendo un poco más en Romanos 8. Sigamos desglosando un poco más esto. Mire, hermano, la grandeza de esto, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermano, por eso muy raro me parece que un hijo de Dios, hermano, no esté hablando sino vulgaridades, no esté hablando sino cosas de doble sentido, chistes verdes, hermano, muy raro. Porque eso son cosas de la carne. Muy raro, hermano, que un cristiano vea un palo con falda y se quede mirándole hasta el alma, hermano, eso es muy raro. Porque entonces eso quiere decir que está viviendo conforme a las cosas de ¿qué? Porque el que anda conforme a las cosas de la carne piensa en ¿qué? Pero los que andan conforme al Espíritu piensan en ¿qué? Por eso, hermano, me parece muy raro que uno converse 2, 3, 4, 5 horas con una persona y no se menciona a Dios por ninguna parte. Eso no es normal. Porque si yo ando pensando en las cosas del Espíritu, por alguna parte le meto a Jesús, hermano, póngale la firma. Nosotros tenemos un amigo, el obrero de San Pablo. A mí me da risa con él y una vez yo le decía, aunque para con usted, hermano, uno está hablando de cualquier tema, cuando uno dice, ¡pum! Tenga, le mete a Jesús a uno el muchacho en la conversación. Hermano, es que si yo soy del Espíritu, tengo que pensar en eso. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8, mire lo que dice. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Es decir, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu segará ¿qué? Por eso, hermanos, tenemos que vivir en el Espíritu, debemos obedecer a Dios. Porque hay gente que dice, pero si el Dios de ustedes es tan bueno, ¿por qué lo condena a uno? No, señor. Aquí no vengan a meternos unos cuentos raros que es que Dios no es el que condena. Sino que si usted toda la vida sembró para la carne, ¿cómo piensa recoger vida eterna? Eso no da. Si usted toda la vida sembró pecado y pecado y pecado, ¿cómo pretende usted que por sus pecados el Señor le dé vida eterna? ¿Cómo pretende usted que por usted atentar contra su cuerpo con cigarrillo, con alcohol, con fornicación, con adulterio, cómo pretende que el Señor dé premio? Ay, tan lindo para el cielo, hermano. Y no es el Señor, es que nosotros mismos sembramos. Pero el que siembra para el Espíritu, es decir, cuando vivimos en el Espíritu, ¿qué vamos a segar? Vida eterna. Vida eterna. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 7 de Romanos 8. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Lo que hablábamos, hermano, así usted quiera ser, vea, busque como quiera ser cristiano. Pero si usted no vive en la ley del Espíritu de Dios, aunque usted quiera, la va a embarrar. Póngale la firma. Porque es que la ley de la carne, hermano, no se sujetan a Dios. Y aunque quiera vivir para Dios, tampoco puede. Por eso Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es que enemistad contra quién? Hermano, o la carne o el espíritu, aquí no hay punto. Hermano, es que yo soy medio carnal o medio espiritual, es una cosa muy rara, eso no da. O somos del uno o somos del otro. O somos del uno o somos del otro. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne, mire, no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire, hermano, esto. ¿Cómo hago yo para vivir en el Espíritu? Si tengo el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol hace la aclaración y dice, pero ustedes no se preocupen, lo que está diciendo es, no se preocupen, igual ustedes andan en el Espíritu. Pero él hace la aclaración, si es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Cristo está en ustedes. Hermano, porque si no, apague y vámonos. Yo voy a decir que soy espiritual, pero digo de cualquier manera, si el Espíritu de Dios no está en mí. Ahora, hago la aclaración, aquí no estamos hablando de que solamente los que han sido sellados en lenguas, entonces los demás, ¿qué? ¿Nos perdimos? No, Señor. Cuando habla del Espíritu de Dios, está hablando de esa obra redentora que el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros. El Espíritu de Dios está ahí. Lo que pasa es que hay una señal, hay una confirmación, ¿hablando en qué? Pero el Espíritu de Dios está ahí, porque si no, entonces
¿Se condenaron? No, Señor. Y dice, si alguno tiene el Espíritu de Dios, pídaselo. Es decir, si yo intento ser cristiano, hermano, y peco, tengo que decir, Señor, lléneme de su Espíritu. Haga en mí esa obra, ponga en mí ese nuevo nacimiento, que a mí me duela de verdad ofenderte, que me duela de verdad desobedecer tu palabra. Dice versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, esta carne muere o muere. Así usted se bautice 1000 veces, igual se va a morir. Porque esto ya está destinado. En verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, nuestra alma se irá con el Señor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Versículo 13. Mire lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, y vea, aquí está el resumen de todo. ¿Por qué es importante vivir en el Espíritu? Es más, ¿cómo hago yo para no pecar? Porque alguno de ustedes dirá, como yo he dicho muchas veces, pues que yo no quiero pecar. Y el apóstol le dijo por allá, yo no quiero pecar. Pero hay un pequeño detalle. El bien que yo quiero hacer, es decir, vivir para Dios, o no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, es decir, no quiero pecar y voy y peco. ¿Yo qué hago? Si no me da. Mi naturaleza es pecaminosa. ¿Cómo hago yo para poder obedecer al Señor sin pecar, hermano? La respuesta, veas que este texto, hermano, joyita, todos son joyas. Este texto, joya de la Biblia. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hago yo para hacer morir el pecado en mí? Cuando tengo al Espíritu de Cristo en mi vida. Sencillo, hermano. Si usted está bregando a dejar de pecar por sus cuentas, créame que ahorita la salida la va a embarrar. Póngale la firma. Pero si es por el Espíritu de Dios que haces morir eso que está en ti, esa obra de la carne, créeme que lo vas a lograr. Por eso es raro que un evangélico se pare 5 o 6 de la mañana, yo qué sé, o usted acá madrugan mucho, 3 de la mañana, y salga para su trabajo como si nada. Raro que se acueste y no hablo con él. Porque una de las maneras de yo vivir en el Espíritu es cuando estoy en comunión, en comunicación con Él. ¿Y cómo nos comunicamos usted y yo con Dios? Orando. Entonces, si yo me levanto y en el día fijo se me va a pasar la degenerada con la falda acá en el ombligo, mostrando hasta el alma, me van a proponer el negocio raro y yo con la billetera llena de telarañas. Si no estoy en el Espíritu, si no estoy en comunión con Él, y no me arrodillé siquiera a decirle, Señor, guarde mis ojos, guarde mis oídos, porque usted sabe que yo soy humano. Hermano, cuando yo me arrodillo y le digo eso al Señor, estoy en el Espíritu. Porque Él va a ser, le estoy diciendo, guíeme usted, yo soy una simple marioneta, guíeme usted, porque si yo lo hago, yo la voy a embarrar. Yo voy a voltear a mirar lo que no tengo que mirar, yo voy a hacer el negocio que no tengo que hacer. Entonces es raro que un cristiano se pare y salga como si nada. Créame que en el camino algunas cosas malas va a hacer. O vas a escuchar lo que no tienes que escuchar, o vas a decir lo que no tienes que decir. ¿Cómo hago morir eso que es normal que de alguna manera me ataque porque soy carne? Cuando estoy de rodillas ante Él, cuando leo su palabra, cuando me congrego en los cultos. Hermano, hay gente que 20 días y no, eso no es tan necesario. No es necesario. Decía mi abuelita, vaya con ese manto a misa y verá cómo le va. Así vivimos en el Espíritu, hermano. Y cuando vivo en el Espíritu, entonces no soy yo el que deja de pecar, es el Espíritu de Dios en mí el que me da esas fuerzas para resistir y para huir cuando hay que huir. Porque a veces nos la queremos dar de machitos y viene la tentación. No, hermano, yo aguanto, corra mejor. Hay un dicho muy popular que no es versículo, pero está bueno. Y decía el hombre, es mejor que digan, aquí corrió, que aquí murió, hermano. Y eso lo hace el Espíritu de Dios cuando está en nuestras vidas. Y versículo 14 resume todo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí lo tiene. Por eso es importante, iglesia, que tú y yo vivamos
en el Espíritu. Y que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Hermano, cuando es así, créame, que va a cometer errores, hermano, seguro, es que no somos perfectos. Tampoco aquí estamos exigiendo que usted sea perfecto y que prácticamente tenga la aureola y la bata blanca, no, señor. En el camino vamos a cometer errores, créame que sí. Pero cuando usted es guiado por el Espíritu, sabe reconocerlos y apartarse. Porque unas cosas es yo cometer el error, vea, Saúl y David los dos la embarraron. Y yo me atrevo a decir, hermano, que la peor embarrada fue la de David. ¿Sabe cuál fue la embarrada de Saúl? Que cogió por allá unas vacas todas gordas, unos marranitos todos cachetositos, todos bonitos, y dijo que eso era, y el Señor le había dicho que no lo cogiera. Desobedeció, sí. Y el Señor lo desechó. Pero David estuvo con la esposa de uno de sus soldados. Mandó a matar al soldado, dijo mentiras. Vea, hermano, David hizo una red de pecado impresionante. Para mí, desde mi punto de vista, David la embarró peor. Pero, hermano, cuando uno es guiado por el Señor, ¿cuál fue el problema? Que Saúl no reconoció. Saúl dijo, no, eso fue el pueblo. Pero David reconoció y se apartó. Hermano, así es vivir por el Espíritu. Cuando usted vive por el Espíritu no significa que no la va a embarrar, pero cuando la embarre va a reconocer y se va a retirar. David la embarró, pero de ahí para allá no la volvió a embarrar buscando otra mujer ajena, no. Puede que la embarremos, pero cuando estamos guiados por el Espíritu de Dios, hermano, nos corregimos y vamos para adelante. Y a ese hueco no vuelvo a caer. Iglesia, vivamos en el Espíritu. Puestos en pie, vamos a orar agradeciéndole al Señor por su palabra. Próximo sábado, recepción, nuestro hermano Frank. Vamos a orar entonces, pidiéndole al Señor que nos ayude, hermano. Hermano, de verdad, importantísimo vivir en el Espíritu, importantísimo. Que no se nos olvide que solamente es a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas que vamos a lograr llegar a la meta final. Soberano Jesús, Padre Celestial, ante tu presencia estamos, Dios mío, agradecidos por esta palabra. Gracias, Señor, porque cuando no éramos capaces, cuando no teníamos fuerzas, tú, Señor, tú, Dios mío, nos diste las fuerzas para seguir adelante. Tú nos limpiaste, tú nos transformaste y ahora somos llamados tus hijos. Ahora podemos vivir en ti, Señor. Ahora nos das las fuerzas para seguirte y vivir como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. No conforme a nuestra voluntad, no conforme a la carne. Guárdanos, por favor, para poder un día verte cara a cara, Señor. Para poder un día disfrutar de tu presencia por la eternidad. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos. Llévales con bien a sus hogares, Señor. Y que tu presencia siempre esté con ellos. En tu nombre santo, mi Cristo. Amén y amén. Mis hermanos de la transmisión, Dios les bendiga. Amada iglesia, mi amigo del alma, que el Señor Jesús les bendiga. Salúdense en el amor del Señor.